El Señor me los bendiga. Espero que tengan buen día. El día de hoy vamos a presentar un mensaje basado en una palabra que el Señor me dio entre semana. Y yo estuve orando y yo sentí el compartirla con ustedes en esta hora. Espero que sea de ayuda, espero que sea de bendición para la vida de usted, para su familia, para su matrimonio, para su hogar, para su vida cristiana. Le puse por título: Dios quiere notificarnos sus caminos. Y pues está basado en aquel texto, en el Salmo 103, en el versículo 7, donde dice que Dios le notificó sus caminos a Moisés y, y a los hijos de Israel sus obras. Dice exactamente, dice Salmo 103, versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Mire, yo me puse a meditar en esta palabra, me puse a analizar en ella, traté de profundizar lo más que pude y me di cuenta, número uno, de algo. Hay una diferencia muy marcada en este texto cuando Dios se refiere a sus obras, a cuando se refiere a sus caminos. Y yo creo que en este texto podemos ver que Dios le mostró sus obras al pueblo de Israel. Eh, Dios hizo maravillas allá en Egipto. Cuando ellos salieron, abrió el mar en dos. Antes de salir, las 10 plagas que vinieron sobre la tierra de Egipto. Dios hizo cosas grandes y cosas maravillosas para sacar a su pueblo de la esclavitud en la que se encontraban en aquel tiempo. Entonces Dios le mostró sus obras poderosas, sus hechos poderosos al pueblo de Israel. Sin embargo, hace una diferencia cuando dice que al único que le notificó sus caminos, pues fue a Moisés. Y entonces de esto es de lo que quiero compartirle en esta mañana, de que Dios quiere no solamente mostrarnos sus obras, sino que además Él quiere notificarnos su camino. Y buscando ahí en el diccionario una, una mejor definición de la palabra notificar, encontré que la palabra notificar significa un anuncio. Quiere decir que Dios se le presentó a Moisés y lo puso al tanto, le declaró, le comunicó todas las cosas que él tenía que conocer o todas las cosas que él tenía que entender acerca de su camino. Ahorita vemos a qué se refiere Dios con su camino. Pero antes que nada, Dios previno a Moisés, Dios le informó, le avisó acerca de las cosas que él planeaba, lo que él quería hacer, cómo lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer, de qué manera lo iba a hacer. Y le dio la noticia, le dio el anuncio. Moisés documentó esta notificación de Dios escribiendo pues cada uno de los libros del Pentateuco, primero el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y pues Dios le dio un encargo a Moisés después de notificarle su palabra, después de mostrarle sus caminos. Dios le dio un encargo y lo despachó para realizar aquella obra para lo cual lo estaba llamando. No solamente lo despachó, sino que lo puso al frente, lo nombró como el líder principal que se había de encargar de llevar a cabo a efecto esta gran liberación que Dios iba a hacer en medio de su pueblo. Entonces Dios le hizo evidente lo que él iba a hacer, le manifestó de manera clara, de manera palpable, de manera visible, le divulgó de manera notable, de manera destacada, de manera auténtica, todas las cosas, no solamente las cosas que iba a hacer, sino la forma en la que Dios actúa, la forma en la que Él hace las cosas. Todas estas cosas se las reveló Dios a Moisés. Y, y mire, el concepto de los caminos de Dios a veces es muy poco comprendido.
Los caminos de Dios no siempre son lo que parecen. Hay que descifrar los caminos de Dios, hay que entenderlos. Y mientras yo analizaba este texto y me ponía a pensar en todas estas cosas, yo me puse a pensar, dije, bueno, entonces, ¿a qué se refiere Dios con su camino, con sus caminos? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él, allá en San Juan 14:6. Sin embargo, aquí Dios está hablando de sus caminos de manera plural. Y me pude dar cuenta, conforme a lo que dice allá en Isaías, ahí en el capítulo 5, en los versículos 8 y 9, me pude dar cuenta de que cuando Dios habla de sus caminos, pues esto incluye su forma de pensar, es decir, sus pensamientos. Esto incluye la forma de pensar de Dios, esto incluye la forma de sentir de Dios, esto incluye el carácter de Dios de manera más profunda. Es decir, Dios se manifestó en el pueblo de Israel, Dios se manifestó con los suyos a través de hechos poderosos, a través de sus obras, pero sin embargo, al único que le reveló sus caminos, es decir, su verdadero carácter, su verdadera esencia, la forma en la que él piensa, la forma en la que él actúa, pues esas cosas se las reveló directamente solamente a su siervo Moisés. Pero yo estoy convencido de que pues nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Recordemos que en el Antiguo Testamento solamente unas pocas personas podían ser investidas con el poder del Espíritu Santo y venía temporalmente a la vida de ellos, solamente para cumplir los propósitos de Dios. Sin embargo, ahora nosotros contamos de manera permanente con la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, después de haberle entregado nuestra vida a Cristo. Y entonces estamos viviendo en una nueva dispensación, estamos viviendo bajo la gracia, ya no bajo la ley. Entonces estoy convencido de que ahora Dios no quiere notificarle sus caminos solamente a una cierta persona. A veces es necesario que así sea para que esta persona a su vez le notifique los caminos de Dios a otras personas. Y a veces nosotros podemos ser medios que Dios utiliza para poder notificar sus caminos, su palabra a las demás personas. Esto es posible. Sin embargo, yo creo que hoy en día Dios nos quiere revelar y nos quiere notificar acerca de sus caminos a todos los creyentes, a todos los cristianos, de manera pública, de manera general, de manera abierta y de manera clara. Dios se quiere revelar en tu vida. Entonces, Dios puede utilizar intermediarios como profetas, como pastores, maestros, puede ser evangelistas, pueden ser predicadores. No importa la manera en la que Dios se revele en tu vida, no importa la manera en la que Dios se revele en nuestra vida, pero lo importante es que Dios nos notifique acerca de sus caminos, así como le notificó sus caminos a Moisés, que también a nosotros nos los notifique, que también a nosotros nos comunique, nos avise, nos dé las noticias que Él crea que sean convenientes, noticias que son certeras, que son auténticas, porque provienen directamente de Él. Necesitamos que todas estas notificaciones sean documentadas. En otros mensajes yo he hablado acerca de que acabo de terminar de escribir mi primer libro, Los que tiemblan a mi palabra, y ahí pues yo creo que este libro es una serie de notificaciones que he podido recibir de parte de Dios y que mi intención es poder compartirla de manera pública, de manera clara también con ustedes y con todas las personas que estén dispuestas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Se lo he dicho, son una serie de revelaciones de tal manera que no me creo pues el auténtico autor del libro, sino que podríamos decir que soy el coautor porque pues me encargué de escribirlo, de poner en orden todos los sucesos. Sin embargo, este libro está lleno de revelaciones dadas por Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que sus caminos le notificó a Moisés
y pues Él nos quiere también notificar su verdad también a nosotros. Entonces, no importa la forma en la que Él lo haga, lo importante es que así como se lo comunicó Moisés, también lo haga con nosotros, ya sea a través de un libro, ya sea a través de su palabra directamente, a través de tiempos que tengamos en oración, a través de alguno de sus siervos. Pero sí tenemos que entender que a veces, lamentablemente, nos perdemos de cosas muy importantes por no recibir las notificaciones que provienen de parte de Dios. A veces oramos, a veces imploramos, pero como no estamos apercibidos, pues no nos damos por notificados de parte de Dios, no recibimos el mensaje que Dios nos está tratando de dar. Mire, yo creo que Dios amó tanto a su siervo, a Moisés, que decidió notificarle acerca de sus caminos, decidió revelarse en la vida de él cuál era su carácter, cuál era su pensamiento, su forma de pensar, su forma de actuar. Pero yo creo que Dios nos ama también a nosotros. Y si Dios también nos ama a nosotros, pues Él no solamente quiere notificarnos su palabra, todas sus verdades, mostrarnos de manera palpable, de manera visible su salvación, sino que además también Dios te quiere utilizar para que esa palabra que recibas de parte de Dios, tú la puedas utilizar también para que sea de bendición también para los demás. Entonces, Dios quiere a su vez que tú le notifiques a otros acerca de lo que Dios te está mostrando, acerca de lo que Dios nos quiere dar a conocer. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le buscan. Entonces, pero para que esto ocurra, primero tenemos que conocer nosotros mismos los caminos de Dios. Tenemos que verificar la autenticidad de esos caminos. Tenemos que verificar que la idea, el mensaje que nosotros tenemos acerca de la naturaleza, el carácter de Dios, sus propósitos eternos y todo lo que Él quiere hacer, pues sean realmente los adecuados, que sean realmente los que Dios quiere transmitirle a las personas para que puedan ser de bendición. Entonces, tenemos que recordar que conforme a lo que dijo Isaías ahí en Isaías 55, versículos 8 y 9, que nuestros caminos no son iguales a los caminos de Dios. Acuérdense que él dijo que así como los caminos, así como los cielos son más altos que la tierra, pues así los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Nuestros caminos son humanos, pero los caminos de nuestro Dios son caminos muy altos. Y el camino de Dios es perfecto, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y con esto quiero terminar este mensaje. Dice la palabra de Dios que su palabra es limpia y es acrisolada, es más limpia que la plata refinada, dice allá en el Salmo 12, versículo 6, es más limpia que la plata refinada en un horno de tierra, refinada 7 veces. Así es la palabra de nuestro Dios. La palabra de Jehová es limpia, que hace el sabio al sencillo, dice allá en el Salmo 19, y dice en el Salmo 18:30 que el camino de Dios es perfecto. Mire, déjeme abro el Salmo 18:30 para leerlo junto con usted. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que esperan en él. Entonces, yo creo que pues una cosa es cuando Dios te revela sus obras, otra cosa es cuando Dios te revela sus caminos. Y dice la palabra de Dios que a los hijos de Israel Dios les dio a conocer sus obras, pero a Moisés Dios le dio la oportunidad de conocer sus caminos. Yo creo que debemos de gozarnos cuando Dios hace milagros, cuando Dios hace maravillas, cuando Dios hace grandes cosas, pero yo creo que no debemos de conformarnos solamente con eso, sino tenemos que ir más allá.
Tenemos que conocer no solamente las obras poderosas de Dios, sino tenemos también que conocer al Dios que hace esas obras poderosas. Termino con esto. Recuerdo aquel canto de Marcos Vidal, en donde él dice, yo no quiero ser de esos 5,000 que recibieron el milagro, yo quiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Yo creo que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no se conformaron solamente con recibir un milagro de parte de Dios, sino que ellos fueron más allá. Ellos tenían la intención de servir a Dios. Y si nosotros tenemos esa misma intención de servir a Dios, pues vamos a tener que profundizar en su palabra y vamos a tener que buscar la manera de poder conocer sus caminos de una manera auténtica, de una manera clara, de una manera más profunda. Y para eso necesitamos que así como Dios le notificó sus caminos a Moisés, que Él también nos los pueda notificar a nosotros. Espero que esta palabra que el Señor me dio, la cual te la comparto en esta mañana, sea de bendición para ti y para tu familia. Si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas y recuerda, no olvides suscribirte para que este canal crezca. Nuestra intención es abrir camino para que cuando salga el libro, Los que tiemblan a tu palabra, pues pueda llegar a más personas, a más gente. Entonces comparta, ayúdenos compartiendo estos videos, dele like. Si a usted le gustó este mensaje, pues suba ahí algún comentario que sea de bendición, que sea de edificación para todas las personas que están recibiendo esta clase de mensajes. Y prepárese porque vamos a seguir compartiendo mensajes de parte de Dios la próxima semana. El Señor me los bendiga.